Buenos días, mi nombre es Manuel Pérez y vamos a hablar hoy de retinopatía diabética. En primera instancia tenemos que conocer que la diabetes mellitus es un trastorno en el que el organismo no produce suficiente cantidad de insulina o no responde normalmente a la misma, lo que provoca que las concentraciones de azúcar, glucosa, en sangre sean anormalmente elevados. La diabetes mellitus es una de las principales o más importantes causas de ceguera. Se estima que alrededor del 25% de las personas con diabetes padece de algún grado de retinopatía. Un 5% tiene retinopatía diabética proliferativa y un 2% está ciego por la diabetes. Las principales patologías que pueden producir la diabetes mellitus, además a nivel oftalmológico, son las cataratas, variaciones refractarias, parálisis de nervio craneano y, en este caso, como hablamos, de la retinopatía. En cuanto a la fisiopatología, se cree que la hiperglicemia aumenta la presión osmótica del cristalino, que se dilata y da una visión fluctuante. Se cree que la acumulación de sorbitol, sustancia que resulta de la acción de la enzima aldosa reductasa sobre la glucosa, no puede atravesar la cápsula del cristalino, lo que jugaría un papel importante en lo que es la patogenia. En los factores de riesgo, tenemos que entender que uno de los principales factores es la antigüedad de la diabetes, el mal control metabólico, la hipertensión arterial, el embarazo, nefropatías, dislipidemias, la pubertad, factores genéticos y tipo de diabetes, ya que la diabetes tipo 1 tiene el riesgo más alto de presentar retinopatía que la diabetes tipo 2. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la retinopatía diabética, pueden explicarse por aumento de la permeabilidad vascular, obstrucción arteriolar e isquemia, y o proliferación fibrovascular. Debidas a alteraciones de la permeabilidad vascular, encontramos las microaneurismas. Son dilataciones aneurismáticas de las vénulas postcapilares. Es la primera manifestación oftalmoscópica de la retinopatía diabética. Las hemorragias redondas son hemorragias retinales ubicadas entre la capa 5 y 7 de la retina. Las hemorragias en llama son hemorragias retinales que se ubican entre las capas de las fibras nerviosas de la retina. El edema retinal es un engrosamiento de la retina debido a acumulaciones de líquido. Es difícil de detectarlo con el oftalmoscopio directo. Los exudados serios son acumulaciones lipoproteicas provenientes de filtraciones de larga evolución. Se le llama exudado circinado a un anillo de exudados serios que generalmente es el resultado de las filtraciones en uno o más microaneurismas ubicados en su centro. Debidas a obstrucción arteriolar e isquemia retinal, encontramos las manchas algodonosas. Son manchas blancas de bordes poco definidos con aspecto de motas de algodón. Se deben a infartos localizados de la capa de las fibras nerviosas. Son transitorias y desaparecen en semanas. Las anomalías microvasculares intrarretinales son comunicaciones arteriovenosas anormales que, a diferencia de los neovasos, no salen de la retina. Los rosarios venosos son irregularidades del calibre de las venas retinales con aspecto arrosariado. Debido a la proliferación fibrovascular,
vemos a los neovasos retinales, que son vasos anormales y frágiles que se elevan por sobre la retina y con facilidad se rompen y sangran. Los neovasos del disco óptico, neovasos del iris, que se deben al paso de factores angiogénicos de la cámara anterior. Se le conoce como rubeosis iridis y se puede evolucionar al glaucoma neovascular. Las proliferaciones fibrosas es un tejido fibroso opaco con o sin neovasos. También incluye la hialoides posterior engrosada y opacificada. Las hemorragias preretinales se ubican por delante de la retina y por detrás de la hialoides posterior. Se caracterizan por presentar un nivel de líquido asumiendo la forma de una canoa roja, con su límite superior horizontal. Las hemorragias vítreas, que es la hemorragia que ocupa la cámara vítrea. El desprendimiento traccional, reumatógeno o combinado. La clasificación de la retinopatía diabética se divide en retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. La retinopatía diabética no proliferativa es aquella donde no hay neovasos y a su vez se clasifica en mínima, solo hay microaneurismas, leve, hay microaneurismas, exudados serios, manchas algodonosas y hemorragias retinales escasas. Moderada, más hemorragias retinales moderadas o anomalías microvasculares intrarretinales mínimas o rosario venoso en un cuadrante. Severa, hemorragia retiniana severa en 4 cuadrantes o rosarios venosos en 2 cuadrantes o anomalías microvasculares intrarretinales moderada o severa en un solo cuadrante. Muy severa presenta 2 de los criterios de la retinopatía diabética severa. La retinopatía diabética proliferativa es aquella que se puede encontrar neovascularización del disco óptico o retina, hemorragia preretinales, hemorragia vítrea, desprendimiento retinal traccional y neovascularización del iris y o ángulo endocorneal. Las normas de pesquisa y control. La diabetes mellitus tipo 1. El primer examen de fondo de ojo se realiza a los 5 años del diagnóstico de diabetes mellitus o al llegar a la pubertad. Después se sigue el mismo procedimiento que con la diabetes mellitus tipo 2, que cuando el examen inicial de fondo de ojo con el oftalmólogo al momento del diagnóstico, después se procede según los hallazgos iniciales. Si el fondo de ojo es normal o hay retinopatía diabética no proliferativa mínima, se controla el fondo de ojo con el oftalmólogo una vez al año. Si hay retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada, se controla cada 6 a 12 meses con el oftalmólogo. Si hay retinopatía diabética no proliferativa severa o muy severa o retinopatía diabética proliferativa, se realiza fotocoagulación panretinal con el oftalmólogo. Si hay edema macular clínicamente significativo, se hace una fotocoagulación macular. En cuanto a la diabetes en la embarazada, el examen trimestral de fondo de ojo es necesario porque existe un riesgo de desarrollar una retinopatía diabética o que ésta progrese. En cuanto al manejo oftalmológico, la fotocoagulación panretinal reduce la probabilidad de pérdida severa de visión, pero no la elimina. No mejora la agudeza visual. Puede producir pérdida moderada de la agudeza visual y campo visual y cierto grado de nictalopía.
la fotocoagulación del edema macular, el propósito del tratamiento no es mejorar la agudeza visual. El tratamiento reduce en un 50% el riesgo de pérdida de visión, pero en unos 15% de los pacientes ocurre una mejoría visual, de la agudeza visual. La vitrectomía en retinopatía diabética, que es una operación que consiste en la extracción del vitrio del ojo, está indicada en algunas complicaciones de la retinopatía diabética. Su indicación y ejecución corresponden al oftalmólogo especialista en retina. Y con esto es mi agrado decir muchas gracias.